En este video les hablaré de la fibromialgia, y quiero hacerlo con muchísimo respeto, porque quien no la vive desde dentro, muchas veces no alcanza a comprender lo devastadora que puede llegar a ser. Selam lo dice de una forma muy clara. En la fibromialgia duele todo, un día más de un lado, otro día en otro. A veces la persona apenas puede levantarse, el sueño está alterado, el cansancio es enorme, y además hay un sufrimiento añadido que es muy duro. Muchas veces nadie termina de creer del todo lo que esa persona está viviendo, porque el dolor no siempre se ve desde afuera, pero por dentro puede ser inmenso. Y esto ya nos da una pista muy importante. La fibromialgia no es solamente una suma de dolores musculares. En la mirada de Selam, estamos ante algo mucho más profundo, más estructural y más íntimo. No es solo una persona cansada o sensible. Es una persona que está viviendo una tensión interna muy fuerte. Una tensión que termina agarrando el cuerpo entero y transformándose en dolor. Desde lo médico, la fibromialgia suele describirse como un cuadro de dolor crónico generalizado, con molestias musculares, cansancio, sueño no reparador y una sensación de agotamiento que va mucho más allá del cansancio normal. Y Selam no entra en la fibromialgia como si fuera un dolor cualquiera, dentro del gran saco de las enfermedades reumáticas. Él intenta encontrar qué la hace distinta, y eso es lo valioso, porque no se conforma con decir hay desvalorización y ya. Intenta ir más hondo y encontrar cuál es la lógica específica que organiza este sufrimiento. Selam cuenta que durante años no lograba trabajar bien la fibromialgia. Tenía una descodificación, pero no funcionaba del todo. Y fue una paciente suya, después de varios años de trabajo terapéutico, la que terminó dándole la llave. Esta mujer le dijo algo decisivo, que la fibromialgia era la enfermedad de las fibras familiares. Selam lo toma muy en serio, y a partir de ahí entiende que esta enfermedad tiene que ver con los agarres, con los vínculos que atan, con las ataduras invisibles que siguen sujetando a una persona, aunque esa persona, en apariencia, ya sea adulta y haga su vida. Eso cambia por completo la mirada, porque ya no estamos hablando simplemente de un músculo que duele. Estamos hablando de alguien que sigue atrapado en una red de lazos, lealtades, dependencias, culpas, obligaciones afectivas y tensiones familiares, que no lo dejan moverse libremente sin pagar un precio. Y Selam usa una imagen muy clara. Si una persona está atada y se mueve, las ataduras le van a doler. Es decir, el dolor físico sería la traducción corporal de un dolor psíquico nacido de esas sujeciones. Selam da un paso más, y esto me parece brillante. Dice que, si la fibromialgia es una enfermedad de las fibras familiares, entonces no es casual que afecte justamente tejidos, que, simbólicamente, sirven para unir, tensar, sostener, fijar, conectar. Habla de músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, es decir, tejidos que unen y sujetan. Y ahí aparece la lógica profunda. El cuerpo está expresando, en sus propias fibras, unas fibras familiares problemáticas que siguen activas por dentro. Dicho de un modo todavía más simple, la persona con fibromialgia no solo está cansada, está agarrada, está retenida, está como atada a algo que sigue tirando de ella desde el sistema familiar, desde su historia o desde una relación afectiva de la que no logra salir sin dolor. Aquí Selam introduce otra pieza importantísima. Cuando entra al componente mío de fibromialgia, recuerda una de sus bases de lectura del aparato osteoarticular. El músculo tiene que ver con la potencia. Y por eso, cuando hay problema muscular, hay una problemática de impotencia. Incluso lo dice con mucha claridad. Si es un problema de todos los músculos del organismo, entonces se trata de una impotencia global. Esto es clave para entender la fibromialgia en Selam, porque no se trata solo de estar atado, también se trata de sentir, en lo más profundo, que uno no tiene el verdadero poder para salir de ahí, para actuar distinto, para cortar, para oponerse, para dejar de obedecer, para dejar de someterse, o para tomar completamente las riendas de su vida. Entonces el dolor no es solo tensión vincular, es también impotencia encarnada. Y aquí Selam es muy fino,
La persona puede parecer que se mueve, que vive, que decide, que hace cosas, pero internamente sentir que no es ella quien mueve de verdad los hilos. Como si siguiera funcionando bajo un mandato, una fidelidad o una tensión que no nace del todo de su libertad. Ahora viene probablemente el concepto más importante de todos en la explicación de Selam sobre fibromialgia: la doble obligación, o como él también la llama, el doble apremio. Selam toma esta idea de la escuela de Palo Alto y la explica con una escena muy simple y muy fuerte. El niño pequeño corre feliz hacia la madre porque la ama, porque la necesita, porque quiere ir hacia ella. Pero en cuanto ella lo toma en brazos, algo en su cuerpo entra en tensión, porque esa misma persona que ama también puede ser su verdugo. Entonces aparece la contradicción. Voy hacia la persona que quiero, pero esa misma persona me hace daño. No puedo dejar de ir hacia ella, pero cada vez que voy, me golpeo contra ella. Y Selam dice algo todavía más fuerte. En la fibromialgia, este mecanismo está muy presente. No se trata de un conflicto simple. Se trata de estar tironeado entre dos fuerzas contrarias: amar y sufrir, querer acercarse y querer huir, necesitar a alguien y al mismo tiempo sentir que ese alguien me destruye, querer pertenecer, pero pagar esa pertenencia con dolor. Y vivir durante años en esa contradicción termina tensando las fibras psíquicas y luego las fibras corporales. Selam cuenta un caso muy duro, pero muy revelador. Una mujer que de niña era muy hermosa y cuya madre la maltrataba en parte por celos. La única figura en la que encontraba ternura era el abuelo. Con él se sentía amada, mirada, reconocida. Pero ese mismo abuelo terminaba abusando sexualmente de ella. Entonces en su mundo interno, el amor y el daño quedaron unidos. La dulzura y el peligro quedaron pegados. El refugio y el abuso provenían de la misma persona. Eso es la doble obligación llevada al extremo, porque la niña no puede ir libremente hacia el abuelo, aunque el abuelo sea quien le da afecto. Pero si se aleja, se queda con unos padres que también la destruyen emocionalmente. Entonces no hay salida limpia. Si va, sufre. Si no va, también sufre. Y Selam dice que en esa tensión, los tensores tiran desde ambos lados, y la persona queda atrapada entre informaciones contradictorias, ataduras familiares y un dolor psíquico enorme que termina traduciéndose en dolor físico. Y aquí viene una frase muy importante en Selam: la proporción del dolor físico se acerca a la proporción del dolor psíquico. O sea, el cuerpo no está exagerando, el cuerpo está expresando en su idioma la magnitud del sufrimiento interno. Esto merece una parte aparte, porque Selam lo subraya varias veces. Él dice que la intensidad del dolor físico está relacionada con la intensidad del dolor psíquico. Incluso aclara que cuando se trabaja de verdad sobre el dolor moral, el dolor físico puede empezar a disminuir. No está negando la realidad del cuerpo, al contrario, está diciendo que el cuerpo está siguiendo una lógica precisa, y que cuanto más se entra en la herida psíquica verdadera, más se puede repercutir sobre el dolor del cuerpo. También dice que el dolor puede ser unifactorial o plurifactorial, es decir, no siempre vamos a encontrar una sola escena que explique todo. A veces hay varias capas, varios factores, varias historias, varias tensiones acumuladas. Y eso también encaja mucho con la fibromialgia, que no suele ser una enfermedad sencilla ni lineal. Cuando Selam habla de enfermedades reumáticas, dice que no estamos, en general, frente a un conflicto coyuntural, puntual, pasajero, sino frente a un conflicto estructural. Y añade algo que para mí es muy lúcido: la terapia también deberá ser estructural, no coyuntural. ¿Y qué significa eso en lenguaje sencillo? Que no estamos hablando de un problema que apareció solo por una mala semana o un disgusto puntual. En muchos casos, la fibromialgia nace sobre una manera de funcionar, una forma de vincularse, una organización de fondo de la personalidad y de las relaciones. Algo que lleva mucho tiempo, algo que se ha vuelto estructura, algo que quizá viene desde hace décadas. Selam incluso dice que, en la práctica, no suele ser tan útil lanzarse enseguida a buscar proyecto sentido o transgeneracional
como primera explicación. Él dice que teóricamente podríamos hacerlo, pero que en la práctica conviene centrarse en la desvalorización y en la simbología del lugar. Y sobre todo, en aprender a ver cómo la persona se desestabiliza una y otra vez frente a ciertas palabras, situaciones o interacciones. Selam usa una imagen muy simple. Dice que la persona debe aprender a hacerse tefal, es decir, antiadherente. ¿Por qué? Porque si cada palabra, cada escena, cada gesto del otro se le pega, la hiere y la desestabiliza, entonces el sistema sigue reproduciendo el dolor. La prevención, según él, pasa por ver venir lo que me desestabiliza para no volver a pegarme del mismo modo. Esto me parece muy valioso, porque no deja la fibromialgia solo en un discurso interpretativo. También apunta hacia una salida. No basta con entender la historia. También hay que aprender otra manera de relacionarse con lo que me engancha y me tira. Si yo tuviera que resumir toda la visión de Selam sobre fibromialgia en algo único, diría esto. La fibromialgia es el dolor de una persona que quiere moverse, vivir y ser ella misma, pero sigue atrapada en cuerdas afectivas invisibles que la tensan desde lugares contradictorios. Ama, pero sufre. Necesita, pero teme. Quiere acercarse, pero le duele. Quiere alejarse, pero se siente culpable. Quiere ser libre, pero sigue atada. Y como no puede resolver limpiamente esa contradicción, el cuerpo se convierte en el escenario donde esa tensión se representa. Por eso duelen las fibras, por eso duele el sistema de sostén, por eso duele moverse, porque moverse simbólicamente es también intentar salir de unas ataduras que siguen activas. Entonces, si tú o alguien cercano está viviendo fibromialgia, más allá de todo lo médico, quizás también valga la pena hacerse preguntas muy profundas. ¿A qué vínculo sigo atado? ¿De quién me cuesta separarme, aunque me haga daño? ¿Dónde estoy viviendo una doble obligación? ¿A quién amo y al mismo tiempo temo? ¿Dónde siento que no conduzco yo mi vida? ¿Dónde me siento impotente de verdad? ¿Dónde sigo sosteniendo algo familiar que me desgarra por dentro? Porque en esta mirada de Selam, la fibromialgia no es simplemente dolor muscular difuso. Es también una historia de agarres, de lealtades, de impotencia y de sufrimiento psíquico convertido en dolor corporal. Y quizá por eso el cuerpo duele tanto. No porque esté inventando, no porque esté exagerando, sino porque está diciendo con toda su fuerza, estoy atrapado, estoy tironeado por dentro, estoy sosteniendo demasiado. Moverme me duele, porque separarme me duele. Si tienes alguna consulta, o quieres que hable de otra patología en otro video, escríbela en los comentarios.